Buenas tardes, ¿cómo están, queridos alumnos? Hoy tenemos al modo subjuntivo y al modo imperativo para completar nuestro estudio, la unidad referente a los accidentes gramaticales en los tres modos. Como nosotros habíamos hablado ya del indicativo, que dijimos que se alternan en un gran número de contextos, tanto el indicativo como el subjuntivo, recordemos que el indicativo expresa certeza, realidad, actualidad, compromiso del hablante con la veracidad de lo que afirma. Ejemplo, sé que escribe. En cambio, en una oposición semántica o de significado, el subjuntivo expresa una incertidumbre, virtualidad o irrealidad, no actualidad, ausencia de aserciones, si no es algo exacto. Dudo que escriba. Quiero que llueva, es probable, hay una incertidumbre, no es algo certero, ni real, ni actual como el indicativo. Esa es la diferencia. Muy bien. El modo subjuntivo se usa para referirse a acciones futuras, supuestas, posibles, probables o no reales, como acabamos de decir. El modo indicativo, en cambio, se refiere a acciones pasadas o por pasar, pero que el hablante siente como reales. Si yo digo, leí un cuento sobre un hombre que se convierte en periódico, estoy escribiendo como algo que yo creo que es real. Pero en el subjuntivo, yo voy a decir, es imposible que un hombre se convierta en periódico, porque ahí ya es una acción futura, supuesta o probable, pero no es real. En el modo subjuntivo, a diferencia del indicativo, tenemos aquí 6 tiempos, 3 tiempos simples y 3 tiempos compuestos. Tenemos el presente, que yo cante, porque esa es la particularidad de este modo, de que delante del pronombre le agregamos un que o la frase es posible que yo cante, es probable que tú cantes. Es posible que yo cante, como que indica una probabilidad, entonces es más fácil conjugar cuando se agrega el que delante. En el pretérito imperfecto tiene dos terminaciones, ara o hace, que yo cantara o cantase, que tú cantaras o cantases. En el futuro imperfecto, esa terminación, esa desinencia del ara que está en el pretérito imperfecto se cambia por are, que yo cantare, que tú cantares, que él cantare. Luego tenemos los tiempos compuestos, el pretérito perfecto que lleva al auxiliar haya, que yo haya cantado, que tú hayas cantado. En el pretérito pluscuamperfecto, así como el imperfecto tiene dos terminaciones, ara o hace, acá las dos terminaciones se colocan en el auxiliar haber. Hubiera o hubiese cantado. Hubieras o hubieses cantado. Esa es la doble terminación. Y en el futuro perfecto, en vez de era, decimos ere, que yo hubiere cantado, que tú hubieres cantado. La diferencia de terminación, repito, es en el auxiliar haber. Luego ya va el participio igual y firme, invariable como en el modo indicativo. ¿Cuáles son los usos del subjuntivo? En uno de los usos también hay que ver que se expresan reacciones emotivas. Los verbos o expresiones que reflejan esas reacciones como preocupación, pena, alegría, sorpresa, miedo, también rigen subjuntivo. Por ejemplo, si yo digo, tengo miedo de que pierdas el dinero. Cuando yo estoy, ven acá, se relacionan verbos de ambos modos, indicativo y subjuntivo. Todo lo que está en rojo resaltado, la primera parte, es en el indicativo. Y lo segundo, que está en un color más claro, es en el subjuntivo. Tengo miedo, tengo es presente del indicativo. Pero cuando yo digo tengo miedo de qué, de que pierdas el dinero,
Ven ustedes que está el que antes de cada verbo, que pierdas, que no vengas, que te cortes un dedo, que tengas un accidente, que pierdas el tiempo, que perdiera el Barça, ya son verbos que están en el modo subjuntivo porque expresan esas emociones. Luego tenemos el modo imperativo, que es el último modo, que es así más breve. Es una modalidad gramatical que se emplea para emitir ¿qué cosa? Órdenes o realizar mandatos, ruegos o deseos. Por eso que solemos decir es un imperativo del gobierno, si es una orden. Es imperativo que yo viaje, si es un mandato, es una orden que uno recibe. Las características son que las órdenes solo pueden manifestarse cuando emisor y receptor coinciden en el tiempo presente, porque yo no puedo expresar una orden a mí mismo, sino que a un receptor. El aspecto temporal siempre hace referencia a un tiempo actual. Es imposible dar órdenes en un tiempo pasado o futuro. Conjugar en imperativo tiene el objetivo de producir una determinada reacción en el oyente. Lo que pretende el emisor es lograr producir una reacción en otros sujetos. Ejemplo, si yo digo el nombre de una famosa zapatería en Foz de Iguazú, Calce Pague. Es decir, calce es póngase el calzado. Póngase el zapato y pague. Nosotros no nos damos cuenta, decimos, nos fuimos a calce pague, pero esos dos verbos están en el modo imperativo y hace que yo reaccione, que yo determine una conducta. Solo se conjugan en la segunda persona gramatical, tanto del singular y del plural. ¿Cómo utilizamos el imperativo? Para recomendar y aconsejar. Ejemplo, camina durante 30 minutos. Para dar instrucciones, lave bien las manzanas, después córtelas en 4 trozos y métalas en el horno. Para ordenar, lávate las manos y pon la mesa. Para mensajes publicitarios, como les estaba diciendo, ven a nuestras tiendas y disfruta de nuestras ventajas. Se usa para conceder permisos. Si alguien me pregunta, ¿puedo pasar? Sí, pasa, pasa. Esas son las formas del imperativo. Ahora, fíjense en esto, que el imperativo puede tener un sentido positivo o un sentido negativo. Y fíjense acá los pronombres. Nosotros no conjugamos más el yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Solamente el tú y el vosotros. La segunda persona. Del singular y del plural. Pero si yo no le trato de tú a una persona, lo trato de usted, ¿verdad? Entonces, si yo voy a decir, tú bebe más agua, ahí es en forma positiva. Y si yo digo, no bebas más agua con el no delante, es lo que llamamos el imperativo negativo. Vosotros bebed más agua, vosotros no bebáis más agua. Usted beba más agua, usted no beba más agua, ustedes beban más agua o no beban más agua. Esas son las dos formas. Usamos el presente de subjuntivo en todas las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo acostumbro a dar esa orden, a dar ese mandato a un tercero. Muy bien. Estas explicaciones más los accidentes gramaticales que vimos del indicativo junto con el subjuntivo aparecen en el ejercitario ya mezclados los modos y los tiempos como para que ustedes puedan ejercitarse. Muchas gracias.